Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues aquí nos encontramos, ahora sí que pues puedo decir que la plaza de Jutztlahuaca. Varias veces he venido pero en días normales y pues como pueden ver pues está algo no tan lleno, ¿no? Pero igual hay algo de gente, hay puestos, sí hay movimientos, pues vamos a dar la vuelta por la plaza. No, así mejor. Vamos a dar la vuelta acá en la plaza. A ver qué nos encontramos. Calambres, torceduras, dolor en la rodilla, en el tobillo. Lo que quieres ver cómo es. Vamos de ese lado, ya después nos bajamos. En esta plaza puedes encontrar casi de todo, frutas, ropa, hay lo que ustedes gusten, van a encontrar acá, y más porque es el mes patrio y ahorita un chingo de también venden esquites, ya se me antojó el esquite. Nos vamos a dar la vuelta acá ahora sí que en los puestos. Ahí están los chapulines también. O 50 pesos la... En la siguiente calle nos bajamos y pues vamos a otro lugar. A ver si nos encontramos algún seguidor en esta parte de Jutztlahuaca. Casi llegamos a los 100,000 seguidores allá en Facebook, casi a los 100,000 seguidores ahí para que vayan a seguir a la página. Sí, casi a los 100,000 seguidores en Facebook. En YouTube casi llegamos a los 6,000 seguidores. Ahí para que toda la gente vaya a seguir a la página. Ahí se agradece. La neta, qué chulada de Jutztlahuaca. Verdad de Dios, Qué chulada de Jutztlahuaca. En esta parte vamos a entrar donde están los peces. Bueno, los pescados. Peces son todavía vivos, ¿no? Miren, como pueden ver, es un lugar donde hay un chingo de pescado. De todo hay aquí. Si no es la parte donde hay puros pescados, pues. En esta parte son personas de la costa. No sé si se escucha lo que estoy diciendo, pero es que como hay un poco de ruido, no se alcanza a escuchar tanto. Miren, de este lado
pues en esta parte es más de chiles secos, pastas para moles, todo lo que se ocupa para la fiesta en esta parte de Jutztlahuaca. Vamos un poquito más abajo. Ya de ahí nos damos la vuelta y regresamos donde empezamos el video. Este video solo lo comparto para que todos ustedes vean todos ustedes vean la plaza de Jutztlahuaca. Y si no, aquí le recomendamos el mejor tratamiento para que usted se cure sus huesos enfermos. Como pueden ver, en esa parte es más cultural, por así decirlo. Aquí la doña vende sus artesanías. Y pues vamos a dar la vuelta. Más adelante nos damos tantito vuelta de este lado, y de ahí nos vamos hacia el parque. Se ve tranquilo el viernes, es un viernes de plaza, pero se ve un poco tranquilo. Voy a hablar un poco más recio acá porque está una música que puede que contenga derecho de autor. Y pues a veces ya ni sé qué digo cuando me acerco en esos lugares donde se escucha que hay músicas que estén registrados con derecho de autor. Disculpen, es que se me traba la lengua. ¿Saben algo? Lo que se me ha antojado siempre y no lo he comido son los zapotes. Los zapotes esos negros. Así se llaman. Miren. Con agüita de limón, ¿no? De este lado, pues aquí ya no hay mucho, aquí ya nomás más adelante acaba la plaza. En esta parte venden puros plátanos, puros cosas de la región. Miren, estos también son ropas usadas, pero seminuevas, pues se podría decir, ¿no? Es una de cat. Están chidos. Miren, como pueden ver, de preferencia ya cuando se va a acostar, cuando se va a dormir. No, ya me voy. Creo que se llama bálsamo negro o algo así. Tome, amiguita. Esa es la plantita con alcohol. Vamos a dar la vuelta de este lado porque pues ya no hay mucho que grabar en este lado. Ahorita nos regresamos por donde venimos. Pues la verdad sí, Jutztlahuaca está bonito, Jutztlahuaca es multicultural. Es aquí donde empiezo a hablar fuerte porque luego hay músicas con derecho de autor y pues me quitan el video si el video es mío. Buenas. Buenas. No, pues qué chulada de gente acá en Jutztlahuaca, la neta. No, más adelante ya nos doblamos. De ahí nos vamos a, pues no sé, a comprar o algo, ¿no? Hay que completar los 12 minutos de video acá en la plaza en Santiago Jutztlahuaca. Hoy sí es un jueves 11 de septiembre. Estamos a mes patrio, Vamos de este lado.
Vamos de este lado mejor. Miren, aquí ahora sí que en este lado venden frijoles, maíz, pues casi lo de la cosecha, ¿no? Sí, en esta parte de Juxtlahuaca se vende, también aquí hay carne. Vamos a meternos por el mercado y ya cortamos el video, amigos, ahí para que disfruten, compartan con todos sus amigos y sigan a la página si aún no lo han seguido. Pues es que sí, ya no he grabado tanto los videos porque no he tenido un poco de tiempo, pero cuando tengo tiempo pues ahí empiezo a subir videos así seguidos. Ahí para que me compartan los videos, amigos. Ya casi vamos a llegar allá más arriba donde está ahora sí que el mercado. Empiezan que hay frutas, verduras, pues casi de todo lo que se ocupa en la cocina. Vamos de este lado pues ya. De este lado pues ya es el mercado, amigos. Vamos a ver si hay alguien más que reconoce la cámara de la página Ragits y nos saluden. Ya de este lado vamos a ver. No, pues de este lado en Juxtlahuaca se ve más bonito, 50, 35 y 80. Miren, amigos, qué chulada de chicharrones. Están enormes estos chicharrones. Ahora sí nos vamos hacia... Pues ahora sí que estamos aquí en el parque. Aquí en el parque de Santiago Juxtlahuaca. Aquí están las carnes secas, Como pueden ver, es la parte donde ya están las carnes secas. Acá en Juxtlahuaca. Dale pues, amigos, aquí es donde pues no empezamos el video, no, pero es aquí donde... Es aquí donde empezamos, más arriba. Sí, es aquí donde empezamos. Vamos allá y lo terminamos allá arriba. Buenos días, buenos días. Saluda a toda la gente que está mirando el en vivo, pues bueno, ya no es en vivo, el video. Saluda a toda, pues en esta parte ya es donde están las señoras que venden totopos. Pues aquí es donde empezamos, amigos. Saludos a todos y pues nos vemos en un próximo video. Voy a moverme tantito acá y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Cuídense.